A veces, las historias más increíbles no están en libros de aventuras, no. A veces están escondidas a plena vista, en una sola línea de un catálogo antiguo. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias, la búsqueda de un legado musical que esperó casi 30 años para ser descubierto en un pequeño pueblo de Sevilla. Y todo empieza aquí, en Herrera. Pero ojo, que no es un pueblo cualquiera. Su identidad, su alma, está ligada por completo a la música. De hecho, se le conoce como el pueblo de músicos. Un lugar donde la historia y las notas musicales son básicamente la misma cosa. Y todo el misterio arranca con esta simple frase. 7 palabras. En el año 1995, el investigador José Aquiles Rodríguez se topó con ellas en el catálogo de un archivo. Carpeta con partituras musicales. Nada más. Una anotación súper escueta, casi perdida entre miles de documentos, pero que plantó una semilla de curiosidad. Lo que pasa es que esa semilla tardó y mucho en germinar. Fíjate, la pista se descubre en 1995, pero después silencio absoluto. Pasaron 27 años, 27, casi 3 décadas en las que esa carpeta siguió ahí, olvidada, hasta que finalmente, en 2022, alguien decidió que ya era hora de abrirla. Y con esto nos plantamos en el verano de 2022, 27 años después de esa primera y solitaria pista. Había llegado el momento de la verdad. ¿Qué había realmente dentro de esa misteriosa carpeta? Pues mira, esto es lo que sintió el investigador Aquiles Rodríguez al verla por fin. Una mezcla de emoción y a la vez de desasosiego. La emoción, claro, de estar a punto de resolver un misterio, pero también la inquietud, el nerviosismo de ver el estado tan frágil de los documentos. Y es que al abrirla, el desafío era monumental. Aquello no era un archivo ordenado, que va, era un caos. Un revoltijo de papeles, viejos, rotos, manchados. Vamos, un auténtico rompecabezas histórico que había que empezar a reconstruir desde cero. Ante semejante desorden, lo primero era lo primero. Había que poner un poco de orden, clasificar todo aquello para empezar a entender qué es lo que tenían entre manos. Y enseguida vieron una primera gran división. Por un lado, un montón de partituras manuscritas, escritas a mano, que tenían toda la pinta de ser las más antiguas y seguramente las más valiosas. Y, por otro lado, partituras impresas, mucho más modernas, que parecían de después de un suceso clave del que ahora hablaremos. Y claro, al empezar a mirar en ese tesoro manuscrito, empezaron a aparecer auténticas joyas. Un credo romano, una misa de difuntos, una misa a 3 voces firmada por un tal don Andrés Palatín. Cada título, cada nombre era una nueva pista, un fantasma del pasado que pedía a gritos ser identificado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esto deja de ser un trabajo de archivo y se convierte, literalmente, en una investigación detectivesca. Había que buscar pistas en cada firma, en cada mancha de tinta. La primera pista gorda, la primera de verdad, apareció en el credo romano, una firma casi legible, José María Ellani. Tenían un nombre, pero todavía no una identidad. Así que la pregunta saltaba a la vista. ¿Quién era este hombre? ¿Un músico del pueblo? ¿Un compositor famoso que pasó por allí? La única forma de averiguarlo era seguir tirando de ese hilo. Y el hilo les llevó directos a los archivos de Sevilla. Allí encontraron un censo de población de 1875. Y al poner la firma de ese censo al lado de la firma de la partitura, la similitud era increíble. ¿Sería posible? ¿Lo habrían encontrado? Pues sí, ahí estaba la prueba definitiva. El censo no solo confirmaba el nombre y la firma, sino que en la columna de profesión aparecía la palabra mágica músico. ¡Bingo! El primer fantasma ya tenía nombre y oficio. El misterio empezaba a aclararse. Una vez que dieron con este método de cruzar datos, ya tenían la clave. Se convirtió en su fórmula para descifrar el resto del archivo. Y la aplicaron una y otra vez. Por ejemplo, con ese otro nombre que había aparecido. Andrés Palatín, el de la misa a 3 voces. Y la investigación sobre Palatín destapó algo todavía más sorprendente. Resulta que no era un músico cualquiera, sino que formaba parte de la saga musical de los Palatín, una dinastía de músicos súper influyente en Sevilla. De repente, la música de un pequeño pueblo conectaba con una historia mucho más grande. Pero bueno, más allá de ponerles nombre a los compositores, este descubrimiento iba a cambiarlo todo. A ver, ¿por qué eran tan importantes estos papeles viejos y rotos para la historia de Herrera? ¿Cuál es el verdadero tesoro aquí? Pues la respuesta está en esta fecha, 1936, un año que marcó un antes y un después en la historia de este pueblo. En julio de ese año, en plena guerra civil, un incendio terrible arrasó el archivo de la parroquia. Las crónicas de la época dicen que se perdió casi totalmente. Y en esa pequeña palabra, casi, está la clave de toda esta historia. Porque no se perdió del todo.
algo sobrevivió. O sea que estas partituras son mucho más que música. Son artefactos preincendio. Son la prueba física, los supervivientes de un pasado musical que todo el mundo daba por borrado por las llamas. Son, ni más ni menos, un puente directo a la memoria perdida de Herrera. Y para rizar el rizo, en una de esas coincidencias que parecen de película, todo este rescate del pasado ocurrió justo mientras el pueblo celebraba el 175 aniversario de su historia musical documentada. El círculo se cerraba de una forma perfecta. La historia de las partituras de Herrera nos deja claro que el pasado en realidad nunca se pierde del todo. A veces simplemente está esperando, paciente, en una carpeta polvorienta, en un archivo, a que alguien tire del hilo correcto. La pregunta que nos queda es: ¿cuántos tesoros como este seguirán ahí fuera, esperando a ser descubiertos?